Dios te bendiga, Dios te guarde, querido hermano que nos escucha en este precioso día que ha hecho el Señor, día de alegría, día de gozo. Y hoy nos encontramos contentos porque hoy tenemos una sorpresa. Tenemos un hermano de nuestra iglesia que por primera vez va a dar la clase bíblica. Y yo me gozo grandemente porque ha sido de gran bendición a nuestra iglesia, igualmente a su esposa. Y en esta preciosa mañana del Señor vamos a orar antes de comenzar. Y ya mismo lo presentamos por ahí, así que vamos a orar. Señor Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias en este precioso día que tú nos has permitido, Dios mío, vivir otro día más de vida. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces. Señor, mira los hermanos, Señor, que en esta hora van a escuchar esta escuela bíblica. Te pido, Señor, allá donde están, que tú ministres de manera especial y que tu Espíritu Santo haga una obra maravillosa en cada uno de ellos, Padre, y que tú uses, Padre Santo, de manera especial a nuestro hermano, Padre Santo, que va a estar dando la lección en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y te recordamos, hermano, buscarse por ahí rapidito, si no lo tiene, el expositor y su libreta y su lápiz para que ahí apunte todo lo que vaya a darse en el día de hoy. Quiero presentar ante ustedes nuestro hermano Alberto, amén, que va a estar con nosotros. Alberto González va a estar con nosotros en esta mañana y nos gozamos, amén, que va a estar dando la lección. Dios te bendiga, Alberto. Amén, amén. Dios le bendiga, ¿verdad? Dios le bendiga a toda la congregación de Carpa Catedral. Estamos contentos, estamos alegres en medio de las situaciones que estamos pasando. Estamos, ¿verdad? Queremos mandar un saludo, un abrazo de parte de mi familia, mi esposa Evelyn Torres, mi nieto Josué Elimari, y de mi parte este servidor, hermano Alberto González. Estamos contentos en esta preciosa mañana. Dios le ha placido que nosotros demos la clase en esta mañana, gloria al Señor, esta escuela dominical, y me siento contento de estar con ustedes. Y le mando ese saludo, un abrazo. Deseamos estar, ¿verdad?, con ya en la congregación, que quisiéramos ya que todo el acontecimiento ya pasara para poder estar reunidos justamente con nuestro pastor. Le mando un saludo y un beso y un abrazo a nuestro pastor hermano Rafi y a toda la congregación. Les amamos con todo el corazón. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén, amén. Nos gozamos grandemente. Nuestro hermano Alberto, él agradece grandemente sus oraciones y su familia de todo lo que ha pasado en estos días. Y yo sé que Dios lo va a usar. Yo sé que Dios lo va a usar grandemente en esta lección. Así que, Alberto, hacia adelante en el Señor, y los micrófonos son tuyos. Amén. Pues esta mañana ¿verdad?, vamos a comenzar el estudio número 15 del expositor, donde se titula La esperanza en medio de la adversidad. Es un título, ¿verdad?, que si uno se pone a analizarlo con lo que está aconteciendo en este momento generalmente en el mundo entero, pues mire, es un título que nos tiene que llenar de esperanza, sabiendo ver las cosas que están sucediendo. Dice esperanza en medio de la adversidad. Y quiero empezar, ¿verdad?, por el título, donde dice esperanza. Tengo aquí un significado de lo que es esperanza. Esperanza, en el diccionario dice el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. O sea, eso es lo que da esperanza. La esperanza es algo que usted desea con todo su corazón, algo que usted quiere, de todas cosas que sea posible, y eso es esperanza. Pues, si uno se pone a fijar o a mirar nuestra esperanza, ¿en dónde está? Nuestra esperanza está en Cristo, y la esperanza de nosotros que en medio de todas las situaciones que estamos pasando, que algún día pues suene esa trompeta y podamos salir de esta tierra y estar con el Señor. Y esa es nuestra esperanza. Ese es el estado, ¿verdad?, que sea algo posible. Tengo también lo que significa el significado de adversidad. Adversidad es algo contrario, opuesto, desfavorable o enemigo. Eso es
todo lo contrario, o sea, lo que la adversidad es todo lo contrario de lo que una persona quiere, o una persona desea, ¿verdad? Eso es adversidad. Y aquí tengo algunos sinónimos de lo que significa de la adversidad. Son muchísimas, podemos enumerar muchas, pero tengo siete aquí, que una es, que dice la Biblia, infelicidad, desdicha, fatalidad, desastre, accidente, tribulación, dificultad. Esos son sinónimos. Podemos mencionar mucho más, como dijimos ahorita. En esta sesión, pues saqué estas 7. Y si usted viene a ver, ¿verdad? La infelicidad puede venir pues, por un matrimonio roto, ¿verdad? La Biblia nos enseña que el matrimonio es para toda la vida. Y hay matrimonios pues, que se separan y caen pues, en un estado de infelicidad. Y eso es algo, ¿verdad?, que es bien difícil de sostener. Hay mucha gente que pues, se hace difícil caer pues, en un divorcio. Esas son adversidades. También dice desdicha, fatalidad, desastre. Ahora mismo en los desastres podemos tener, por ejemplo, lo que sucedió en estos meses anteriores, ¿verdad? Que hubieron terremotos y hubieron gente que perdieron sus hogares. Imagínense una persona que después de tanto tiempo trabajando, ¿verdad? Manteniendo su casa para el futuro tener la salda, y de momento de la noche a la mañana pues en un desastre se caiga la casa y se quede sin vivienda, ¿verdad? Estos son adversidades que a nadie le gusta, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, accidentes que a veces suceden de carro, accidentes, ¿verdad? Que pierden hasta la vida en accidentes. Tenemos tribulaciones, tenemos dificultades, hermano. Esos son sinónimos, ¿verdad? De las adversidades, y más adelante, pero vamos, según entremos a la lección, vamos a ver qué fue lo que pasó en este libro de Joel. Si quiere, hermano José, tengo el pensamiento central por aquí, usted no lo puede leer. Amén. Vamos a leer el pensamiento central. Dice así: Dios puede cambiar la adversidad en prosperidad si se le busca con sinceridad. Qué terrible, hermano, qué terrible. El pensamiento central. Dios puede cambiar la adversidad en prosperidad. O sea, para Dios nada es imposible. Para el que cree, nada es imposible. O sea, cuando tenemos un Dios que creó los cielos y la tierra, en medio de adversidades, de situaciones difíciles, a la vez que Dios pone su mano, Dios puede hacer lo que Él quiere y lo que Él desea con nosotros, ¿verdad? Tengo aquí unos versículos, y Zacarías 1:3 nos enseña la Biblia, dice: volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. Dice, la parte final del pensamiento central dice: si se le busca con sinceridad. Esa es la base de esta lección. Si se le busca con sinceridad. Zacarías dice: volveos a mí, dice Jehová, yo volveré a vosotros. Cuando uno busca a Dios con un corazón sincero, con un corazón, ¿verdad?, limpio delante de Él, el Dios se vuelve a nosotros. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto me acuerda, ¿verdad?, cuando el salmista David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un pensamiento recto delante de ti. No me eches delante de ti, sino vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, son experiencias que el hombre, nosotros como creyentes, tenemos cuando buscamos a Dios con un corazón sincero. Pues mire, Dios siempre se vuelve a nosotros. La Biblia dice que Cristo dijo en una ocasión que el que viene a Él no lo echa fuera. Volvémonos a Jehová y Él se volverá a vosotros. Amén. Tengo aquí unos objetivos de la lección. Son 3 objetivos. El primero de los objetivos es saber que Dios envió un mensaje de esperanza por medio de Joel. O sea, en el libro de Joel entendemos que hubo una devastación, pero en ese momento estaba el profeta Joel, y Joel fue el que Dios usó en ese momento para llevar un mensaje de esperanza, un mensaje para el pueblo, porque estaba pasando por una grande devastación. El objetivo número 2 es aceptar que Dios puede cambiar las circunstancias desagradables si nos volvemos a Él. Volvemos otra vez a caer
en que tenemos que volvernos a Dios. Cuando el hombre se vuelve a Dios, pues Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Ahora, ¿cómo uno se puede volver a Dios? Pues humillándose delante de su presencia. Amén. El número 3 dice, determinar vivir más cerca de Dios. Determinar vivir más cerca de Dios. Mire, hermano, esto es lo más importante. Cuando uno determina como persona, como creyente, buscar a Dios de todo corazón, buscar su presencia, mire, el Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. En Isaías 55:6 dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarlo en tanto que está cercano. Él siempre está cerca de nosotros. A veces, como seres humanos, como creyentes, hay tropiezos en nuestra vida, hay dificultades en nuestra vida, pero lo más importante es que tenemos que entender que Dios siempre está ahí, ¿verdad? Y dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo, hermano, en donde nosotros como iglesia tenemos que estar buscando a Dios en espíritu y en verdad. De Cristo dijo que hay que buscar en espíritu y en verdad. Y este es el tiempo, hermano, este es el tiempo donde estamos viendo tantas dificultades, tantas plagas que hay, que va a venir hambre, escasez, todas estas cosas. Este es el tiempo de acercarse a Dios. Y esos son los objetivos de esta lección. Vamos a leer el texto áureo, el hermano José. ¿Me puede leer el texto áureo, hermano? Amén. El texto áureo se encuentra en Joel, capítulo 3, verso 16, dice así: pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Qué terrible, este es el texto áureo. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Qué terrible, qué bonito esto. Tengo aquí unos datos generales acerca del libro de Joel, de este tema. Y esta mañana pues vamos a hablar, dice la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de este libro? Nos enseña que Dios usa la adversidad para mostrar nuestra realidad espiritual y motivarnos a un cambio. Esa es la enseñanza de esta mañana. Que Dios puede usar cualquier adversidad, cualquier situación difícil que llegue a nuestra vida. Es lo que quiere mostrar nuestra realidad espiritual. O sea, que nosotros como seres humanos, como humanos que somos, ¿verdad? Que somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo, pero dependemos totalmente de Dios. Y eso es lo que el Señor pues a veces nos quiere mostrar, esa realidad espiritual en nuestra vida y motivarnos a un cambio, hermano. Eso es bien importante. O sea, que uno acepte lo que está pasando en nuestra vida, pero que haya un cambio. Cuando hay un cambio de corazón, pues mire, uno se acerca más a Dios, uno busca más a Dios y busca a Dios de cerca, no de lejos, sino de cerca. Dice el número 2, dice el autor. El autor era el profeta Joel, y cuyo nombre significaba Jehová es Dios. Esos son los datos generales que estoy dando. El profeta Joel fue el autor de este libro. Los personajes, dice, el libro fue dirigido a toda la nación de Judá, principalmente a los líderes. Más adelante vamos a entender sobre los personajes, qué estaba sucediendo con ellos en aquel tiempo. Dice el número 4, la fecha. La fecha fue entre el año 835 y 796 a.C., durante el reinado de Joás, hijo de Ocasías. Esta fue la fecha donde Jonás pues profetizó. ¿En qué lugar? Dice, se cree que Joel escribió en Jerusalén, la referencia que hace dicha ciudad. O sea, él habla sobre Jerusalén, y se cree pues que fue de Jerusalén donde él profetizó. Se sabe, ¿verdad? Se sabe que el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era Judá, y Judá tenía 6 ciudades. Y esas 6 ciudades, dice que una era la capital era Jerusalén, era Gad, era Belén, Hebrón, Berseba y Cades el Barnea. O sea, eran 6 ciudades, pero se componía de Judá.
que era el reino del sur. Dice que Joel predica a toda la nación de Judá, el reino del sur, con advertencia de que sería asolada. Sin embargo, también predijo el derramamiento del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Joel 2:28, que él predice el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y cuando se cumplió esto? Se cumplió en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando pues, dice la Biblia que allí había como 120 y estaban todos los discípulos, y fue derramado el Espíritu Santo en aquel lugar y todos comenzaron a hablar nuevas lenguas. Dios, Cristo ya se lo había dicho de antemano, le había dicho: vayan a Jerusalén y allí van a recibir el poder del Espíritu Santo, donde se cumple en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 2. O sea, ese cumplimiento Joel lo había profetizado en su libro, el capítulo 2:28, y se cumplió en Hechos capítulo 2. Amén. Dice, ahora vamos a entrar al capítulo 1, porque antes de empezar la lección como tal, los versículos de la lección, quiero entrar de lo que estaba pasando en el capítulo 1. En el capítulo 1, del 1 al 20, el profeta Joel describe el día del Señor en su propio tiempo, pero también es un libro escatológico. O sea, lo que él predijo, lo que él profetizó, se estaba cumpliendo en aquel entonces, pero también tiene muchas referencias sobre lo que va a pasar en el futuro. O sea, escatológico. Cuando hablamos de escatología es porque no son eventos que van a suceder más adelante. Vemos el derramamiento del Espíritu Santo sucedió, pero hay otros versículos que hablan sobre lo que va a pasar en el tiempo del futuro, y esos versículos pues se puede, cuando uno los busca, y son en el tiempo cuando se cumpla pues el Apocalipsis, o sea, lo que va a pasar en el tiempo futuro. Por eso que es escatológico. El capítulo 1 enseña que la tierra había sufrido una sequía de grande envergadura y una invasión de langosta que había destruido toda cosa verde de la tierra y había traído una serie de devastación económica, dejando el reino del sur débil. Este desastre le da a Joel la ilustración para el juicio de Dios. La sequía era un cuadro desgarrador. O sea, en otras palabras, lo que estaba pasando en aquel lugar era terrible. Era una langosta, era que había destruido toda la vegetación, toda la tierra, todos los frutos, todo había sido devastado por estas langostas. Si uno se pone a analizar en el libro de Joel, en el 1:4, ¿verdad? Hablando del primer capítulo de Joel, ahí nos habla de desolación por dejar a Dios. En el capítulo 1, versículo 4, dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. O sea, en otras palabras, estos insectos, estas langostas habían destruido completamente toda la vegetación, todo árbol, todo que era de comer, frutos, pues todo lo había devastado. Cuando hay devastación de esta manera, pues mire, no hay fruto, no se puede comer, hay una hambruna, hay hambre, mire, y esto pasó en aquel tiempo y también puede pasar en este tiempo también. O sea, donde va a haber hambruna, la Biblia es clara y dice que para los últimos tiempos va a haber hambre, y eso se estaba aconteciendo en aquel tiempo. En el versículo 1:12 dice: todos los árboles del campo se secaron, por la cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. O sea, todo lo que era árbol sembrado, todos los frutos, frutales, mire, hermano, estaba pasando con una devastación terrible por estas langostas. En el versículo 13 dice: quitada es de la casa de nuestro Dios la ofrenda y la libación. O sea, en otras palabras,
los sacerdotes no tenían trigo ni cebada para hacer sus ofrendas ni los sacrificios. O sea, sabemos y entendemos que los sacerdotes pues, hacían sacrificios en aquel entonces y hacían en el templo lo que tenían que hacer, pero al no haber trigo, no haber lo que ellos utilizaban para hacer los sacrificios, hermano, al no poderlo hacer, pues mire, no podían darlo. Imagínense, era una devastación terrible. O sea, no había trigo, no había comida, no había alimento en todo aquel lugar. El 18 dice, vinieron las bestias porque no tenían pasto. O sea, las bestias al no tener pasto no podían comer, estaban muriendo por la hambruna que había. Imagínense, si los animales de aquel entonces, pues, que usted sabe que los animales, pues nosotros comemos las carnes, como el cerdo, la vaca, el toro, pues no había alimentos, los animales no tenían que comer, se estaban muriendo. O sea, hay una devastación completa. En el versículo 19 dice, el fuego consumió los pastos del desierto. O sea, que no había pasto, hermano, había una destrucción terrible. En el versículo 20 dice, las bestias del campo bramaron porque se secaron los arroyos de las aguas. O sea, mira qué terrible. O sea, no había alimento, no había agua. Imagínate la devastación que había en ese lugar. Era terrible, y esto lo estaba explicando Joel en el capítulo 1. Era un desastre terrible. Ese desastre daba a Joel la ilustración para el juicio de Dios, que la sequía era un cuadro desgarrador. O sea, era un cuadro terrible lo que estaba pasando en aquel momento. En este libro no se menciona ningún pecado en específico. O sea, la Biblia, en el libro de Joel no se menciona qué pecado pues estaba haciendo el pueblo. Pero si uno busca referencia, si uno busca Deuteronomio 28, en el libro de Deuteronomio 28, nos habla sobre las bendiciones, sobre la obediencia a la palabra de Dios. Hay unas bendiciones, ¿verdad? Y en el capítulo 28 de Deuteronomio dice sobre la bendición, dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. Dice, bendito será tu canasta, bendito será tu entrada y tu salida, tu bienestar. ¿Verdad? Es una de las bendiciones cuando uno obedece a Dios. Pero cuando uno desobedece a Dios, también lo especifica. Y eso está en Deuteronomio 28:15, que dice, pero acontecerá si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará. Dice, maldito serás tú en la ciudad, maldito tu canasta, maldito tu fruto, ¿verdad? Y había unas maldiciones por no obedecer a la palabra de Dios. Pero cuando seguimos leyendo, ¿verdad? En el capítulo 28, número 42, nos habla más específico. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra será consumida por langosta. O sea, el libro de Joel no nos enseña cuál fue el pecado, ¿verdad?, que estaba cometiendo en aquel momento. Pero la Biblia nos va a entender que si no obedecían la palabra de Dios, mire, la langosta era uno de los juicios que Dios iba a enviar. Y eso fue lo que estaba pasando en ese momento. O sea, su pecado era desobedecer a la voz de Dios, a los mandamientos de Dios. Eso es triste, hermano, eso es triste, ¿verdad? Porque uno se pone a ver en los tiempos antiguos, siempre que Dios hablaba y el pueblo obedecía, habían bendiciones y Dios obedecía y Dios los guardaba y Dios estaba siempre con ellos. Pero cuando desobedecían a la voz de Dios, mire, hermano, siempre había desastre. O sea, el enemigo siempre se apoderaba del pueblo de Israel, lo hacía la vida imposible, le destruía su fruto, destruía sus campos. Muchas veces el pueblo de Israel cayó en manos de enemigos por no obedecer a la voz de Dios. Y en este tiempo es muy importante nosotros como creyentes y servidores de Dios obedecer la palabra de Dios. El versículo 2, capítulo 1, versículo dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Aconteció esto en vuestros días,
no en los días de vuestros padres. O sea, cuando él dice escucha, es porque la gravedad de la situación exige una total atención. O sea, de lo que estaba pasando, la situación tan terrible que estaba pasando, el profeta Joel tuvo que decirle escucha a los ancianos, escucha. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos eran los líderes de aquel entonces, los que llevaban al pueblo a buscar a Dios, a buscar lo espiritual. Sin embargo, al desobedecer la palabra de Dios, dice el versículo 2, escucha, o sea, es algo tan importante escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la gravedad de la situación exigía totalmente una atención. En ese momento, cuando estaba todo devastado, el profeta de Dios le tuvo que levantar. Dios lo levantó y le dijo escucha, o sea, en otras palabras, escucha, pueblo mío, escucha. Es bien importante escuchar la voz de Dios para recibir pues sus bendiciones. Dice, queriendo decir que ellos estaban viviendo una indiferencia. Cuando él le dice escucha, es porque el pueblo de Dios estaba viviendo una indiferencia. O sea, el pueblo de Israel estaba viviendo una indiferencia. Y eso es bien peligroso. Cuando se vive la indiferencia, viene todos estos desastres. Mire, hermano, en este tiempo nosotros como creyentes y como servidores de Dios, pues tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios. La palabra está escrita, ¿verdad? Y tenemos que obedecerla y llevarla a cabo, ¿verdad? Como está escrita. Y lamentablemente, mire, en este tiempo hay gente que no están llevando esa palabra, o sea, no están escuchando a la voz de Dios, están siguiendo, ¿verdad? Como dice la escritura en Timoteo, se están dejando llevar por fábulas. Y eso es bien peligroso porque no están escuchando la voz de Dios, no están viviendo la palabra es para que se viva. Nosotros tenemos que vivir la palabra al pie y a la letra. Si queremos irnos con el Señor, estar bien con el Señor, tenemos que estar escuchando la voz de Dios a través de la palabra y viviéndola. Por eso la Biblia dice, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, cuando dice nos parece, es porque aunque ella es la verdad, miren, hay mucha gente que no están viviendo la verdad, aunque ellos se creen que están viviendo la verdad. Pero es interesante o es importante escudriñar las escrituras, o sea, escudriñarlas y vivirlas tal como es. Dice, los antiguos profetas creían en la soberanía de Dios, o sea, control absoluto de todas las cosas. Los profetas de aquel entonces, ellos sabían lo que era la soberanía de Dios. O sea, Joel y todos esos profetas sabían que Dios podía hacer cualquier cosa de cualquier devastación, que él tenía dominio propio y dominio sobre todas las cosas. Bueno, él creó los cielos, él creó la tierra, él creó al hombre, él creó todo, o sea, todo está en las manos del Señor. Y los profetas sabían y entendían eso, y por eso que Joel se levanta en este tiempo, ¿verdad?, a profetizar. En esto hay dos puntos. En estos dos puntos dice, si gozaba de prosperidad el pueblo de Dios, era que Dios estaba con ellos, porque le obedecían. O sea, ese es el primer punto. O sea, si el pueblo obedecía, Dios estaba con ellos. Dios los bendecía, Dios todas las bendiciones que Él tiene para el pueblo de Israel y para nosotros como hijos de Dios. El punto número 2 dice, si al contrario había calamidad y miseria, era porque estaban en pecado. O sea, en otras palabras, cuando no se obedece a la palabra de Dios y cuando no se hace lo que Dios quiere a través de la palabra, pues mira, se entra en pecado, y cuando hay pecado Dios se aleja. La Biblia dice y nos enseña que Dios es luz y no hay pecado, no hay tiniebla en él, y cuando el hombre se aleja, o sea, el pueblo, en aquel entonces el pueblo de Israel se alejó de la palabra de Dios, entraron en ese pecado. ¿Y qué pasó? Por eso es esta devastación. Era tan terrible por el pecado del pueblo, o de la desobediencia de su pueblo. Joel tenía otra preocupación superior a la de la plaga de la langosta. O sea, cuando Joel habla y profetiza, él está hablando sobre todo desastre que dejó la langosta, pero él tenía otra preocupación.
Y esta preocupación era de un ejército que se acercaba, un ejército enemigo. O sea, que aparte de la devastación, aparte de que no había alimento, no estaban comiendo, no había agua, las aguas se habían secado. Aparte de todo ese desastre, también había un enemigo, lo iba a atacar. Y esa es la preocupación de Joel en ese momento. La plaga de langosta destruyó toda la vegetación y causó hambre. Entonces el ejército invasor entraría a la ciudad y causaría muerte. O sea, que eran dos situaciones difíciles. Imagínate, uno estando atacado por la hambre, o no hay hambre, no hay comida para comer, y después un enemigo a entrar a matar y a destruir. Mire, hermano, esto está claro en la Biblia. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero la Biblia dice que Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y en esta situación, pues, eso era la preocupación de Joel. O sea, que iba a venir un enemigo, o sea, un pueblo que, aparte de lo que estaba sucediendo, iba a devastar, iba a traer muerte, iba a traer más destrucción, iba a entrar a las casas, iba a matar a la gente. Iba a haber una mortandad terrible. Entonces, en medio de estos dos puntos, Joel ofrece un mensaje de esperanza. Mire qué lindo. En medio de estas dos situaciones, el profeta Joel ofrece un mensaje de esperanza y dice: si se volviera a Dios con sinceridad, con todo el corazón, con toda su fuerza, mire, Dios puede librarnos de la devastación de los enemigos que va a entrar. La Biblia dice, Deuteronomio, aunque leímos ahorita, y Dios está con nosotros, dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levante contra ti. Por un camino saldrá contra ti, por 7 caminos huirá de delante de ti. O sea, en otras palabras, cuando uno se vuelve a Dios, Dios está más cerca de nosotros. Y si el enemigo se levanta, mire, por ahí mismo se tiene que ir. Si él viene por un camino, por 7 tiene que huir. Cuando uno se vuelve a Dios, y ese es el mensaje de esperanza que Joel ofrece para este pueblo, que si ustedes se vuelven, si ustedes buscan a Dios, que si ustedes no dejan la indiferencia, dejan lo malo y el pecado que están haciendo, Dios se va a volver a ustedes y Dios les va a dar una esperanza de vida. Pero todo esto es si ustedes se vuelven a Dios con un corazón sincero. Aquí podemos hacer una pregunta, y me suman una pregunta. Dice, ¿qué iba a hacer Dios si ellos se volvían a Dios? O sea, ¿qué iba a hacer Dios si ellos se volvieran a Él, a Dios? A número 1, dice corregir el estrago causado por la langosta. O sea, si ellos se volvían a Dios, Dios iba a darle bendición. O sea, Dios iba a volverle lo que la langosta y todo estos insectos destruyeron. Dios se lo iba a dar, Dios se lo podía dar, pero solamente si ellos buscaran a Dios con un corazón limpio. El número 2 dice, y le iba a dar protección contra enemigos que se avecinaba. O sea, en otras palabras, cuando el enemigo viniera por un camino, él iba a venir, pero por 7 iba a huir de delante de ellos. ¿Por qué? No es por la fuerza del hombre, no es por la fuerza del pueblo, sino era porque Dios estaba con ellos, porque Dios iba a estar con ellos. Entonces resulta 2 puntos sobresalientes que están en este tema. Una es la adversidad y la otra es la esperanza. Esperanza en medio de la devastación. Eso era lo que Joel estaba llevando en su profecía a este pueblo. Y estaba hablando sobre la adversidad y sobre la esperanza. O sea, la adversidad que estaba sucediendo y sobre la esperanza que Dios le podía dar si ellos se volvían a Dios de todo corazón. Amén, hermano. Entonces vamos a empezar a leer la lección que está Joel capítulo 2, versículo 12. Y vamos a leer, hermano José, se puede leer el 12 y el 13. Amén. Joel capítulo 2, versos 12 y 13 dice así: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente,
tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Terrible, dice convertido y después termina, pues Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Qué tremendo es eso, o sea, Dios siempre tiene misericordia. Aquí quiero darle una definición de convertido, arrepentirse. En el Antiguo Testamento se usa el término arrepentirse solamente 30 veces. 30 veces. ¿Para qué? Para indicar la acción de volverse a Dios. O sea, cuando se usa el término de convertido, como dice el versículo 11, que dice, por eso ahora dice Jehová, convertido a mí con todo vuestro corazón. Cuando habla de convertido, era para indicar una acción de volverse a Dios. O sea, era para que el pueblo se volviera a Dios. Desde dice convertido. O sea, obedezcan a Dios y conviértanse a Dios. Hagan esa acción. La acción era de ir y convertirse. Y Dios va a tener misericordia. Dice el versículo más adelante que Él es lento para la ira y grande en misericordia. En su lugar se usa convertir, volver o regresar. O sea, se usan estos tres términos: convertir, volver y regresar, para tomar esta acción. Mientras que arrepentirse indica el aspecto emocional de la salvación. Dice convertido o volveo. Enfatiza la acción de regresar. Dios estaba, dice la Biblia, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, no tomando en cuenta el pecado del hombre y nos entregó la palabra de reconciliación. O sea, en otras palabras, ¿sí? Cristo fue el que vino a la tierra, murió y resucitó para que nosotros pudiéramos convertirnos y regresar a Dios. ¿Por qué dice regresar a Dios? Porque nosotros, ahí dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto sucedió cuando Adán y Eva desobedecieron a la voz de Dios y pecaron. Y desde ese entonces todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando Él dice convertido, él lo que está diciendo es regresen a Dios, regresen de nuevo a la vida. Están muertos espiritualmente, están fuera de la presencia de Dios, pero cuando dice convertido, dice regresen y vuélvanse a Dios. Y eso es lo que Joel estaba llevando el mensaje: conviértanse de nuevo, arrepiéntanse, busquen la presencia, humíllese, y usted verá que todo lo que pasó, ¿verdad? Y lo que va a pasar en el futuro, Dios lo puede cambiar. Con esa adversidad todo lo puede cambiar, pero si usted lo hace convirtiéndose con el todo corazón. El versículo 13 dice: rasgar vuestro corazón y no vuestro vestido. ¿Por qué dice rasgar vuestro corazón y no vuestro vestido? ¿Por qué? Porque entre los judíos era costumbre rasgar la ropa para indicar profundo dolor o gran indignación. O sea, cuando había grande dolor en el hombre, tenían costumbre los judíos de rasgar su ropa, de romperse la ropa, de acostarse en silicio, en ceniza. Se humillaron de esa manera, pero él le especifica y le dice: no, mira, no rompa su ropa, no se tiren en silicio. Lo que tienen que hacer es rasgar nuestro corazón. O sea, ¿por qué dice rasgar nuestro corazón? Porque de nuestro corazón, dice la Biblia que ahí mana la vida. Dice la Biblia que ahí mana la vida. Cuando uno rasga su corazón, cuando uno se humilla, cuando su corazón siente el dolor de arrepentirse delante de la presencia de Dios, mire, Dios va a hacer grandes cosas. ¿Y cómo se hace esto? Con lloro y con lamento, como dice el versículo 12, ¿verdad? Dice: el pueblo tenía que volverse a Dios. Y aquí hay 4 características. La primera era arrepentirse con todo el corazón. O sea, cuando dice no rasgues tu ropa, sino rasga tu corazón, eso significa que había que hacerlo con todo el corazón. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando predicaron? Dijo: arrepentido y convertido, que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, era el momento que había llegado para el arrepentimiento, para que el hombre se arrepintiera, para que el hombre se volviera a Dios. Y eso lo predicó Jesús, lo predicó Juan el Bautista. Inclusive Pedro en Hechos capítulo 2, 3 dice: arrepentido y convertido para que vuestros pecados sean borrados y venga del cielo tiempo de refrigerio. O sea, ese es el mensaje.
de este tiempo también, el mensaje de Joel era convertido a Dios de todo corazón, que no lo hagan por fuera, no con ropa, no cumpliendo su ropa, sino rompiendo su corazón. Dice, arrepentirse con corazón, con ayuno. Cuando hablamos de ayuno, podemos buscar Isaías 58, el 58:6, que dice, no es más bien el ayuno que yo escogí para desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y romper todo yugo. O sea, para eso es el ayuno. El ayuno es para romper ligaduras, para romper todas las cargas, para que se rompa todo yugo. Cuando uno ayuna y se mete en oración, eso es lo que yo estaba especificando en aquel momento, era, métanse en ayuno, métanse en oración, busquen a Dios de todo corazón y se van a romper los yugos, se van a romper las ligaduras, y eso es lo que el Señor quiere darnos a entender en esta hora, que si nosotros nos metemos en oración, en ayuno, nos metemos en la presencia de Dios, mire hermano, las cadenas se van a romper, los yugos se van a pudrir a causa de la unción, o sea, todo se va a romper a causa de la unción de Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos buscando con ayuno y con oración. Cuando dice lloro y lamento, podemos buscar el Salmo 51:17, que dice, los sacrificios de Dios es un espíritu quebrantado, y al corazón contrito humillado no despreciará tu Dios. O sea, en otras palabras, cuando uno se humilla, eso lo entendió el salmista David, que uno se humilla y uno busca esa presencia de Dios, mire, Dios va a poner su mano, aunque uno le dé la espalda a Dios. Aunque la Biblia dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él va a permanecer fiel. O sea, que aunque nosotros cometamos el pecado, desobedezcamos la palabra, le demos la espalda a Dios, mire, cuando uno se arrepiente de todo corazón, Dios nos va a dar la bendición y nos va a dar victoria en medio de todos estos quebrantos que podemos pasar, y lo que estamos pasando y lo que pasó en aquel tiempo. Dice con lloro y con lamento. O sea, es un sacrificio, hermano, un sacrificio que tenemos que hacer nosotros, con un espíritu quebrantado y con un corazón contrito. O sea, cuando uno rasca su corazón, que constriñe su corazón y se humilla delante de la presencia de Dios, Dios va a traer bendición y vida eterna. Amén, gloria al Señor. Dice, esto es acercarse a Dios con sinceridad, no con hipocresía o falsedad. Esto indica intensidad y fervor. Cuando uno lo hace con intensidad, con fervor, la mano de Dios va a venir sobre nosotros, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué dice Deuteronomio 6:5? Dice, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, ¿verdad? Y con toda tu alma. Cuando uno ama a Dios con toda esa fuerza, con todo el corazón, mire, Dios se va a volver, Dios se va a volver, Dios se va a volver. ¿Por qué? Porque estamos acercándonos a Dios. Si nos acercamos, Él se va a acercar. Mateo 6:23 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. O sea, en otras palabras, hay que primero buscar a Dios. Antes de la añadidura, buscar a Dios, buscar la presencia, meterse con Dios, levantarse en esta presencia para que Dios pueda acercarse a uno. Eso lo vemos en dos ejemplos que da la Biblia. El rey Ezequías. El rey Ezequías, cuando iba a ser atacado por los asirios, cuando él vio que enemigos, los asirios, iban a atacar, esto está en Crónica, ¿qué él hizo? Se fue al templo y empezó a orarle al Dios que podía hacer todas las cosas. ¿Y qué hizo Dios? Dios se volvió a él y le dio la victoria. ¿Por qué? Porque fue al templo, se metió con Dios, buscó su corazón, su espíritu, empezó a buscar a Dios de todo corazón, mire, y que Dios le dio la victoria. Eso también podemos buscar en el libro de Jonás. Ustedes saben la historia del libro de Jonás, que Dios los mandó a profetizar a Nínive, que venía juicio, ¿verdad? Dentro de 40 días iba a venir juicio. Sin embargo, ¿qué pasó? En todo lo que pasó Jonás, que no quiso ir, siempre tuvo que llegar a ese lugar y profetizar. ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo, mire, se humilló delante de la presencia de Dios. Convocaron a todo el pueblo. Enseña el libro de Jonás que se metió desde el más grande hasta el más pequeño, los niños, los animales, todo el mundo ayunó. Todo el mundo se metió debajo de la poderosa mano de Dios. ¿Y qué hizo Dios con este pueblo? El pueblo de Nínive era un pueblo, era terrible, era un pueblo
que era malo, sin embargo, en su misericordia, la misericordia de Dios, el pueblo entero se humilló delante de la presencia de Dios, y Dios lo perdonó. O sea, ¿por qué? Porque Dios cuando perdona, Él perdona para siempre, Él borra todos nuestros pecados. Y eso pasó en el libro de Jonás, con Nínive, que se arrepintió. Dice, por eso tenemos que decir, como dijo Jeremías, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca recayeron su misericordia, nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. Qué terrible, o sea, la fidelidad de Dios está todos los días, su misericordia, si nos arrepentimos, todos los días, a diario, mire, Dios va a estar ahí con nosotros. Amén, hermano. Hermano José, Luis, me lea el versículo 14, hermano. Amén. Dice así el versículo 14 del capítulo 2 de Joel. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. En este versículo, no es que Joel estaba dudando, sino que él tenía la certeza de que si el pueblo se volvía a Dios, Dios se iba a volver a ellos. ¿Por qué? Porque dice el versículo al principio, ¿quién sabe si se volviera y se arrepintiera y dejara bendición tras ella? O sea, en otras palabras, no era que yo estaba dudando, sino que él sabía con certeza de que Dios podía hacer grandes cosas. Por eso le dice, ¿quién sabe si él se arrepiente y le daría bendición? La Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. La Biblia dice también, Jehová es bueno, fortaleza en la angustia, porque Él conoce a todos quien Él confía. O sea, cuando le confiamos a Dios y buscamos a Dios, Él conoce nuestro corazón y nuestra sinceridad. En esta mañana yo haría esta pregunta. ¿Cuál es la base de la conversión? ¿Cuál es la base de la conversión? Y la base sería un verdadero arrepentimiento. O sea, esa es la base de la conversión, un verdadero arrepentimiento. O sea, cuando uno se arrepiente de todo corazón. Tengo otra pregunta que dice, ¿con qué sustituye Dios el castigo? Dios lo sustituye ¿con qué? Con su perdón y con su misericordia. Cuando uno se humilla, va a venir el perdón, va a venir su misericordia, va a venir las promesas de Dios que Dios tiene en la Biblia para con nosotros. Amén. El hermano José, versículo 15 y 17. Amén, amén. Dice así, tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se señoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Amén, qué terrible, qué tremendo. En estos versículos nos muestra que hay 10 cosas como señal de arrepentimiento. Estas 10 cosas son las siguientes. Dice el versículo, tocar trompeta, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños, a los que maman, que salgan los recién casados y que los sacerdotes lloren entre la entrada y el altar. O sea, son 10 cosas en estos versículos que nos muestra, era para arrepentirse. O sea, todo el mundo se tenía que reunir. Esto indica que el arrepentirse tenía que ir con una acción. O sea, no era uno solo, no era dos solos, no era el sacerdote nada más, era accionar todos juntos. O sea, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando se hace esto, del más grande hasta el más pequeño, se humilla delante de presencia de Dios, el pueblo en general se humilla, Dios va a traer bendición para la nación completa, para la nación, para el pueblo, para la iglesia, para todo que se humille, todo que se congregue. Nos enseña aquí que tiene que ser todo, de más grande. Bueno, dice los niños y aún los que maman, o sea, todo. Cuando habla de todo, es todo el mundo a humillarse delante de la presencia de Dios para que haya bendición sobre esta nación. Y eso indica que tiene que haber una acción, y la acción tiene que ser general, o sea, todo el mundo. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 7:14, dice,
si se humillare mi pueblo, por mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, es si se humilla el pueblo, es si se humilla el pueblo completo, ¿entiendes? Si se humilla el pueblo completo y hace esa acción de arrepentimiento, de humillación, mire, Dios va a poner su mano. Si se humillare mi pueblo, el pueblo en general, mi nombre es invocado. O sea, no le habla al pueblo que está afuera, o al impío, el pecador, le habla a la iglesia. Si se humilla mi pueblo, el que yo escogí, el que yo llamé, el que yo traje a los pies de Cristo, si se humilla mi pueblo, el cual invoca mi nombre, entonces yo iré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y eso era lo que iba a suceder para el pueblo de Israel si se humillaban en ese entonces. Dice, tocar trompeta. Cuando dice tocar trompeta, dice el sonido de la trompeta o el pueblo de carnero era para convocar al pueblo a una solemne reunión. O sea, eso era bien importante en medio del pueblo. O sea, cuando se tocaba la trompeta, era para reunir el pueblo, o sea, era para llamar al pueblo, a la nación completa, a una reunión. Por eso se tocaba trompeta, ¿verdad? En aquel entonces dice, el sonido de la trompeta era del pueblo de carnero, era para convocar al pueblo a una reunión solemne, o sea, al pueblo entero. Cuando se tocaba esa trompeta, todo el mundo tenía que reunirse. ¿Para qué Dios? La Biblia nos enseña, hermano. Si lo ponemos en este entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Nosotros estamos esperando la final trompeta. Lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque en un momento, un abrir y cerrar de oro, al final de la trompeta, porque la trompeta sonará cuando los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros seremos transformados. O sea, ellos tocaban la trompeta para reunirse, y nosotros como pueblo, como iglesia, estamos esperando que el Señor suene esa trompeta, mire, para irnos para el cielo, para irnos de esta tierra donde están sucediendo y pasando tantas cosas desagradables, tanta devastación. Esa es la esperanza de nosotros, de que suene esa trompeta y irnos para el cielo. La trompeta era la proclamación nacional de ayuno y se hacía en momentos críticos en la que la estabilidad y el futuro de la nación se encontraba en una enorme crisis. Por eso era que se sonaba la trompeta cuando el pueblo estaba en crisis, cuando el pueblo estaba devastado, cuando el pueblo estaba ya que no podía más con las situaciones que estaban pasando. Pues mira, se tocaban trompetas para hacer ayuno, para hacer proclamar día de consagración, para juntar al pueblo, para que todos salieran a humillarse ante la presencia de Dios. Eso es algo bien bonito que tenemos que hacer en este tiempo. En este tiempo tenemos que reunir al pueblo completo, humillarnos, buscarle el momento de buscar esa presencia de Dios en espíritu y en verdad, para que Dios pueda también cuidarnos de todas estas cosas que están pasando. En la Biblia hay un ejemplo. Uno de los ejemplos era en el libro de Esther, que dice que proclamó 3 días de ayuno. O sea, Esther proclamó 3 días de ayuno para que los judíos no fueran eliminados. Y esto pasó cuando el rey Asuero firmó el decreto de eliminar a los judíos. O sea, en ese momento había un decreto de parte de Asuero que iba a eliminar a los judíos, que iba a eliminar el pueblo completo. ¿Y qué pasó? Cuando llegó esto a los oídos pues, de Estel y de su primo, ellos proclamaron 3 días. ¿Y qué pasó? En esos 3 días, ¿verdad? Dios, en esos 3 días de ayuno y de oración y de humillación, ¿verdad? Dios los perdonó de tal manera que Dios no dejó que Asuero destruyera al pueblo completo. ¿Por qué? Porque se metieron con Dios, porque se humillaron ante la presencia de Dios, porque tuvieron 3 días delante de la presencia de Dios. La palabra convocar, asamblea, ¿verdad? Que eso está en el versículo, dice, conlleva un sentido de urgencia. Cuando dice convocar, lleva un sentido de urgencia, o sea, convoca al pueblo. Es urgente lo que está pasando, hay que reunir al pueblo. Cuando se convoca, se discutía la causa, o sea, el problema que había, y se le explicaba con sinceridad y se discutía la medida a seguir
para remediar la situación. O sea, cuando convocaban a las asambleas, era para dar solución, era para dar recursos para hacer lo que tenía que hacer, o sea, para convocar al pueblo y decirle, mira, aquí todo el mundo se tiene que humillar, aquí todo el mundo tiene que buscar su presencia, aquí todo el mundo, de más grande, de más chiquito, hay que humillarnos. Hay que humillarnos. El 17, el versículo 17 está dirigido a los sacerdotes que ministraban en el templo. O sea, si usted lee el 17, que dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. O sea, el versículo 17 está dirigido a los sacerdotes. Les daba una orden de que cambiaran la rutina y eventos de estar ofreciendo sacrificios y que tenían que llorar y pedir perdón. O sea, en otras palabras, tenían que humillarse. Mire, en otras palabras, mire, dejen de los sacrificios, dejen todo esto y vénganse acá, vamos a llorar, vamos a pedir a Dios, vamos a humillarnos ante la presencia de Dios. Y esta profecía era para el pueblo completo, o sea, para todo el mundo, desde el más grande, el más chiquito, sacerdotes, todos los que ministraban tenían que ser convocados a esta asamblea para humillarse ante la presencia de Dios. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué se entiende por la experiencia? El arrepentirse tiene que ir acompañado de acción. O sea, ¿qué se entiende? Eso en una ocasión le dijo a los fariseos, le dijo, hipócrita, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, el arrepentirse tiene que ir no de boca, sino de corazón. O sea, que cuando uno se arrepiente con el corazón, mire, Dios conoce todas las cosas. Dios, a nosotros no podemos, ¿verdad?, engañar a Dios. Y Dios conoce todas las cosas. No puede ser con hipocresía, no puede ser con de labios. ¿Quién dijo Jesús? Que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y como él conocía los corazones, pues mira, él sabía que no se estaban arrepintiendo de verdad, no hablaban de verdad. Y eso sucedió con los fariseos. Dice, el que quiere, Cristo en una ocasión dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. O sea, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. O sea, en otras palabras, es una acción que nosotros tenemos que hacer. Como pueblo, como ser humano, tenemos que ir en pos de Jesús, pero negarnos a nosotros mismos. O sea, cuando dice negarnos a nosotros mismos es dejar todo lo que a nosotros nos gusta, todo nosotros lo que hacíamos, todo eso tiene que quedar atrás y seguir a Jesús. Por eso dijo muy claro, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que negarnos para seguirnos a Él. Si uno busca en el expositor, hay algo que me especifica bien claro y es tremendo. Dice, la iglesia se ha habituado tanto a una variedad de actividades que muchas veces no tienen tiempo para la humillación, el arrepentimiento, la oración y el ayuno. O sea, la iglesia se ha habituado tanto en varias actividades. O sea, eso nos enseña que nosotros como iglesia a veces nos envolvemos en muchas actividades y lo más importante lo dejamos atrás. Y lo más importante que Dios quiere, hay que hacer todas las cosas, ¿verdad?, como Dios mande. Pero lo más importante y lo más que Dios quiere de nosotros es que, mire, nos congreguemos para orar y ayunar, para consagrarnos, para buscar su presencia en espíritu en verdad, para recibir ese poder, esa fuerza de buscar a Dios de todo corazón, de rasgar nuestro corazón, de humillarnos ante la presencia de Dios. Y a veces en la iglesia pues se han puesto muchas actividades populares y se ha olvidado de la oración y del ayuno. Esto es algo bien importante, lo que es la oración, el ayuno, la consagración, el sometimiento, humillarse ante la presencia de Dios. Eso es lo que Dios busca. Dice Jesús dijo que buscaba adoradores que buscaran a Dios en espíritu y en verdad. O sea, que esté todo el tiempo buscando a Dios. Este es el momento, este es el tiempo donde nosotros tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad, hermano. Buscar en espíritu en verdad, humillado delante de esa presencia de Dios. El versículo 18 y 19, hermano José. Amén. Dice así el versículo 18 y 19. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: y aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Wow, terrible. Y Jehová,
no por su quiera perdonar a su pueblo. Dice, a partir de este versículo 18, el texto hace una transición decisiva y el resto del libro se dedica al tema de la restauración. Entre el versículo 17 y 18, Israel se arrepiente y como resultado del arrepentimiento viene la restauración. O sea, este versículo 18 nos muestra cómo el pueblo obedeció a la voz de la profecía. Se arrepintieron, buscaron a Dios, buscaron la presencia de Dios, se humillaron. ¿Y qué pasó? Hubo una restauración para el pueblo completo. Y eso es lo que en este tiempo Dios quiere para con nosotros. Que nos humillemos, que busquemos a Dios para ser restaurados de toda situación que nos puede venir a nuestra vida. David pronunció una gran verdad. Y este versículo lo discutimos ahorita, pero vamos a discutirlo otra vez. Dice, los sacrificios de Dios, un espíritu quebrantado y un corazón contrito humillado no va a despreciar Dios. O sea, en otras palabras, cuando uno se humilla de verdad, de todo corazón, mire, Dios va a escuchar al pueblo, Dios va a escuchar al hombre, Dios va a escuchar a la persona que se humilla. Pero cuando se hace con un corazón sincero, con un corazón contrito, en Santiago 4 dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. O sea, si nos humillamos bajo esta poderosa mano de Dios, Dios va a exaltarlo cuando fuere tiempo, ¿entiendes? Pero lo más importante, nosotros como iglesia y el pueblo en aquel entonces es que nos humillemos. Y ese es el tema prácticamente de la humillación, de la lección completa, que es la humillación. O sea, que hay que humillarse. Mateo 23:12 dice, el que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. O sea, que uno para recibir perdón, misericordia, para recibir las bendiciones, mire, hay que humillarse de todo corazón. Por eso que dice, el que se humilla será exaltado, más el que se exalta será humillado. Dice la Biblia que Dios no mira el soberbio, que no se humilla, Dios no lo mira, pero el que se humilla y se humilla de todo corazón, con un corazón sincero, mire, Dios va a levantar y va a exaltar. Cuando Dios perdona y restaura, no se acuerda más de sus pecados, no se acuerda más de sus pecados. O sea, cuando uno se humilla y se arrepiente, Dios no se acuerda. En el Antiguo Testamento encontramos que se usan varias figuras para ilustrar el perdón de Dios. Una de ellas es en Isaías 38:17, que dice, porque Él estableció tras sus espaldas todos mis pecados. O sea, en otras palabras, cuando Él perdona, Él echa todos sus pecados, todo el pecado del pueblo o del hombre, lo echa tras sus espaldas y no lo mira más. ¿Por qué? Porque Él borra nuestras rebeliones. En Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestra iniquidad y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, que cuando Él nos perdona, cuando nos humillamos y nos perdona, mire, Él tira todos los pecados a lo profundo de la mar. Y cuando los tira a lo profundo de la mar, mira, no se acuerda más de nuestros pecados. En Jeremías 31:34 dice Jehová, por su perdón, Él perdona la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. O sea, otra vez nos vuelve a repetir lo mismo, que Él va a perdonar todos nuestros pecados, toda nuestra maldad. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y entremos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana y como la nieve será emblanquecida. Y si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. O sea, que cuando Él borra nuestros pecados, nos limpia de tal manera que nuestra vida se ve como blanca lana. O sea, Él nos ve a través de Cristo. Cuando Cristo perdona nuestros pecados, cuando somos perdonados por Dios, mire, Él nos ve sin pecado. Él nos ve sin pecado y Él borra todas nuestras rebeliones. Por eso dice, venid luego, dice Jehová, y entremos a cuenta. O sea, Él llama al pueblo a cuenta. Y vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve será emblanquecido. O sea, nuestros pecados van a ser emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, esto en otras palabras, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. O sea, Dios perdona nuestros pecados. Lo que nosotros tenemos que hacer es no volver al pecado.
pero Dios ya perdona todos nuestros pecados. En el versículo 19 hay 3 palabras en labio de Dios que se presenta para ser espiritualizada. Una es el pan, el mosto y aceite, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, el pan representa el cuerpo de Cristo y el mosto, que es vino, representa la sangre de Cristo. En el caso de Abraham, Génesis 14:18, esto representaba una amistad estrecha con Melquisedec. O sea, en aquel tiempo cuando él se encontró con Melquisedec, él le dio pan, aceite y mosto. O sea, esto simbolizaba al Espíritu Santo, era una ofrenda. Pero en el caso de Cristo, Cristo dijo que él era el pan de vida. Él dice, cuando nos arrepentimos, recibimos el pan de vida, que es Cristo, la comunión con el Padre y la unción del Espíritu Santo. Mira qué lindo es esto. Y lo voy a repetir, cuando nos arrepentimos, recibimos el pan de Cristo. Cristo dijo, yo soy el pan de vida, y el que me come tendrá vida eterna. Dice, nos trae la comunión con el Padre. La sangre de Cristo nos trae la comunión con el Padre, y la unción, ¿verdad? La unción nos llena del Espíritu Santo. Cuando sucede esto, hay tres cosas que nos suceden. La primera es la restauración física, la segunda es la restauración espiritual, y la tercera es la restauración nacional. Cuando hablamos del pan, del mosto y del aceite, que se presentan lo que es Cristo, la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, mire, somos restaurados físicamente, restaurados espiritualmente con Dios, y cuando nos miramos en general, el pueblo completo, vamos a ser restaurados nacionalmente. Y eso es el mensaje de Joel para aquel momento. Amén. El hermano José me puede leer el 20 y el 21. Amén, amén. Nos estamos gozando, y dice así el verso 20 y 21. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amén. Es tremendo, ¿verdad? Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. En el versículo 20, aquí nos enseña que Dios justifica y capacita. El versículo 20 nos da una gran enseñanza, que era que lo que causaba estrago entre el pueblo sería destruido. Es terrible, ¿verdad? Dice, en teología se enseña que hay dos experiencias espirituales muy importantes. O sea, hay dos enseñanzas espirituales muy importantes. La primera es la justificación, y la segunda es el nuevo nacimiento. La primera, justificación, tiene que ver con el perdón del pecado, la absolución de toda culpa. ¿Qué dice Romano? Romano dice, justificado fue por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de quién, de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando le confesamos y le buscamos presencia, pues mire, somos no culpables, porque Dios nos perdona, y cuando nos perdona, nos hace no culpables. La segunda es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es con una transformación interior, y es no practicar el mal ni hacer lo malo. O sea, dice segunda de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, cuando Dios nos perdona, mire, somos nueva criatura, tenemos un nuevo nacimiento, y tenemos vivimos esa experiencia con Cristo cuando venimos a sus pies, y Él nos hace nuevo, hace todas las cosas. Aquí se puede hacer una pregunta que dice, ¿puede el perdón de Dios ser parcial? Mire, no puede ser parcial, porque cuando Dios perdona, Dios borra todas nuestras rebeliones.
En primera de Juan 1:9 dice, Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y el 7 dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. O sea, no puede ser parcial, tiene que ser completo. O sea, cuando uno viene a los pies de Jesús, Él nos perdona por completo. Pero nosotros, como creyentes cristianos, tenemos que vivir una vida completa en Dios. No podemos ser parcial. Estar un tiempo, ¿verdad?, buscando a Dios y un tiempo en las cosas de la atracción del mundo, la parte del mundo. No, tiene que ser por completo, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Y dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El 21 dice, que ya estamos acabando, hermano, dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas, ¿verdad? Jehová hará grandes cosas. ¿Qué grandes cosas hace Jehová, verdad? Él nos da la redención, nos da el perdón y nos da la restauración. Y eso fue lo que pasó como en el libro de Joel que estamos estudiando esta mañana, que Dios lo restauró, lo perdonó y lo estableció de nuevo. Y lo más bonito de este libro, ¿verdad? Del libro de Joel, que vemos lo que sucedió desde el principio, o sea, la devastación, la langosta. Dios a través de Joel lo manda a arrepentirse, el pueblo se arrepiente. Lo más lindo es que hay unas promesas y esas promesas se cumplen. Hay una promesa. Cuando uno busca en Joel 2:22, están estas promesas, una de ellas. Y dice la promesa, los árboles darán fruto, la higuera y la vid darán su fruto. ¿Por qué? Porque Él restaurará todo. O sea, ¿qué nos enseña con esta promesa? Que si nos volvemos a Dios, que si nos humillamos a Dios, que si el pueblo se humillaba, Él va a dar fruto nuevo, ¿verdad? Él va a hacer que la higuera dé fruto, que los árboles den fruto, que la naturaleza vuelva otra vez a su estabilidad original. Iba a dar mosto, iba a dar pan, iba a dar cebada, iba a dar comida. O sea, eso nos va a entender que cuando nosotros nos humillamos, Dios nos va a dar todas las bendiciones que Él tiene para con nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es humillarnos. Ese es lo más importante, humillarnos. Cuando nos humillamos, Dios va a restaurar todas las cosas. Otra de las bendiciones es que dice el 23, que dice, por eso os daré la primera lluvia a su tiempo y haré descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. O sea, cuando hay lluvia, hermano, hay bendición, porque cuando hay lluvia, la tierra empieza a producir. Cuando hay lluvia, que hay agua y cae sobre los frutos, mire, dan buenos frutos. Si uno busca Salmo capítulo 1, ¿verdad? Que es tremendo, el 1, que dice, bienaventurado el varón que no tuvo el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado, mire cómo dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y fuera de tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. O sea, vamos a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Qué lindo, ¿verdad? Cuando hay lluvia, ¿sabes? Cuando hay lluvia y hay o sea, eso es el simbolismo del Espíritu Santo. Cuando hay lluvia con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros, mire, vamos a tener fruto a tiempo y fuera de tiempo. Y esto es lo que quiere decir Joel en capítulo 2:23, que él daría lluvia temprana, lluvia tardía. O sea, cuando cae la lluvia, mire, hermano, la lluvia es bendición para el pueblo. La lluvia es bendición para el pueblo de aquel entonces, porque iba a tener sus frutos de nuevo, iba a tener alimento. Y para nosotros en este tiempo, esa lluvia que simboliza el Espíritu Santo, que cuando cae sobre nosotros como iglesia, tenemos la bendición grande y poderosa que Dios quiere para con nosotros. Eso se llama la lluvia temprana y la lluvia tardía, que habrá bendición hasta que sobreabunde, hermano. Es decir, ¿verdad? Esta lluvia es la que nosotros tenemos que procurar a través de la humillación. Y siguiendo leyendo el libro, hay un versículo que
me impresionó, ¿verdad? Que me impactó. Y fue el versículo 3, el 3:10, que dice: y diga al fuerte, diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Hermano, en medio de las situaciones que estamos pasando, en medio de todo lo que está pasando con el coronavirus, todo lo que está sucediendo y todo lo que nos acontece como creyentes y como cristianos, ¿verdad? Que sabemos, ¿verdad? Que pasamos por aflicciones y tribulaciones. Mire, nosotros tenemos que decir: diga al débil, fuerte soy. Nosotros con nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Todos dependemos de Dios, y si Dios está en el asunto, mire, vamos a ser fuertes. Dios nos va a dar la victoria, Dios nos va a dar la bendición, Dios nos va a dar grandes cosas, pero es cuando permanecemos humillados bajo la poderosa mano de Dios y en medio de situaciones difíciles, ¿verdad? Que estamos pasando. Hemos visto que Dios nos ha dado la fortaleza y nos da la fuerza, y inclusive nos ha restaurado. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice: diga al débil, fuerte soy. Cuando uno entiende que uno es débil, que uno depende de Dios, que uno necesita la ayuda de Dios, pues mire, Dios le da la bendición, Dios le da la fuerza, Dios le da esa bendición de seguir buscando su presencia en medio de situaciones adversas. Nos da esa fuerza para seguir buscando a Dios. Y es bien importante reconocer que nosotros no es por nuestra propia fuerza ni por nuestra fuerza voluntad, sino es por la voluntad de Dios y por la fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que esa fuerza ha alcanzado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. O sea, Él nos da la fuerza. No tenemos ninguna, pero Él nos da la fuerza en medio de la devastación, en medio de la langosta, en medio de la prueba, en medio de la escasez, en medio de la lucha, en medio del coronavirus, en medio de la muerte que hay familiares, y todas estas situaciones. Hermano, sabemos que Dios es el que nos da la fuerza, y esa fuerza es cansado, hermano. Esa fuerza a todo aquel que está cansado, como la Biblia dice: venid a mí todo que esté trabajado y cansado, y yo os haré descansar. Y cuando venimos a Dios y venimos a sus pies, que esa fuerza es cansado y multiplica esa fuerza. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es Dios, amén. Vamos a concluir, ¿verdad? Dice en resumen y conclusión del libro de Joel, dice: el libro de Joel es uno de los más dramáticos del Antiguo Testamento. Expone impresionante contraste entre la consecuencia devastadora del pecado y la misericordia restauradora de Dios. Que en ese libro Él nos enseña sobre la devastación que viene cuando le damos la espalda a Dios, pero también nos enseña la misericordia de Dios y la restauración de Dios. O sea, y nos volvemos a Dios, Él se va a volver a nosotros. ¿Qué hacer ante la adversidad? ¿Qué podemos hacer ante la adversidad? Lo único que podemos hacer es volvernos a Dios. Cuando nos volvemos a Dios, Él nos da la esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? El llegar al cielo, llegar a donde Jesús. La Biblia dice que Él fue a preparar morada y que Él va a sonar esa trompeta, y esa es nuestra esperanza. El pueblo, ante la desolación y el ejército que lo iba a destruir, al acercarse a Dios y llorar y humillarse a Dios, Dios lo restauró. O sea, vemos como el Dios se humilló, como el pueblo de Israel, viendo todas estas cosas y viendo que el enemigo venía detrás y la devastación, mira, hizo lo que tenía que hacer, se humilló y Dios lo restauró, y más luego le dio la bendición, le dio lluvia temprana y tardía. Esto nos enseña a nosotros como iglesia. La iglesia debe de aprender que la Biblia es clara y que es la palabra de Dios.
que aunque estamos en tiempos difíciles por el coronavirus y las situaciones que pasamos por el virus, ¿verdad? Que tiene el mundo entero en crisis, que tiene la economía por el suelo, que hay desastres, hay mortandad mundial, hermano, con tanta gente que está muriendo por este virus. Dios a través de Joel nos da ese versículo que es el texto audio, y esto es para terminar. Ese es el versículo al cual vamos a terminar. En medio de este caos que hay, en medio de dificultad que hay, Dios nos deja este versículo, hermano, y que lo puede leer, que es el versículo del texto audio. Amén. El texto audio dice así en Joel 3:16: pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Qué lindo. Qué lindo, ¿verdad? Dice, pero Jehová será la esperanza de su pueblo. ¿De qué pueblo? Del pueblo de aquel entonces y de ese pueblo que estamos viendo nosotros. Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros que le buscamos en espíritu y en verdad. Qué lindo, ¿verdad? Él va a ser nuestra esperanza. Él siempre ha sido nuestra fortaleza. Salmista David decía: estaré solo a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo que los cielos y la tierra. Así que, hermano, en medio de la crisis que estamos viviendo, clamemos a Dios. Clamemos a Dios, que Él es fiel, y Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza en medio de todas las situaciones, porque Él es Dios. Y por eso tenemos que buscar a Dios, ¿verdad? En espíritu y en verdad, y con un espíritu humilde, de buscar su presencia en espíritu y en verdad. Así que en esta mañana terminamos la lección. Dios le bendiga, y pues tenemos al hermano José que diga unas palabritas y luego lo despida. Amén. Nos hemos gozado grandemente de esta lección. El Señor nos ha hablado nuevamente que tenemos que regresar a Él. Es la única manera de agradar a Dios. Dios quiere que su pueblo, ¿verdad? Como hablamos en las lecciones pasadas, vuelva a Él, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. Y hoy en la iglesia celebramos ayuno, así que quizás algunos que nos están escuchando están en ayuno y en oración. Y la clase nos habló y nos dice eso, que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Vamos así a orar. Y antes de despedirnos, quiero felicitar a nuestro hermano Alberto, que aunque ha sido la primera vez, pero fue una tremenda lección. Alberto, así que te felicito grandemente. Yo sé que muchos hermanos te van a felicitar ahí en el día, ¿verdad? Cuando estén allí en el grupo. Para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Jesucristo, de la iglesia. Amén, amén, nos gozamos. Así que yo sé que Dios los va a seguir usando grandemente. Y vamos a orar así que todos los que nos escuchan, los hermanos, vamos a interceder ahora y estar en oración. Señor Padre, amado Padre Celestial, te damos gracias porque en este día tú has permitido que hemos estudiado tu palabra. Señor, te pedimos que esa palabra que hemos escuchado en esta mañana, Señor, quede grabada en nuestros corazones y en nuestra mente. Que nos recordemos siempre, Dios mío, que tú deseas que tu pueblo sea obediente, Señor, a ti, que te busque en espíritu y en verdad, Señor, y que dependamos de ti en todo tiempo, Señor. Gracias te damos por nuestro hermano Alberto. Bendícelo de manera especial, que se ha esforzado grandemente, Señor, en preparar la lección juntamente a su esposa Evelyn, Dios mío, y Padre Santo, darla en este día. Gracias por todo, Señor, y en tu nombre dejamos todas las cosas creyendo que tú harás de manera especial obra grande, como dice ahí en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y será hasta la próxima ocasión. Que tenga un excelente día.